El método que utiliza Satanás es un método simple, efectivo y que le ha funcionado por miles de años en esta tierra al ser utilizado con nosotros los humanos. El método está compuesto de 3 partes. La primera parte es la presentación de un sofisma. Un sofisma es un argumento diseñado para engañar. Satanás prepara una serie de palabras bonitas, compuestas y aparentemente certeras para que al presentarse el argumento a primera vista parezca que es bueno y válido. Una vez presentado el sofisma, la víctima, la persona que ha sido expuesta a este sofisma, desarrolla de manera natural un proceso que le podemos llamar un silogismo. Un silogismo es una deducción a partir de 2 premisas. Cuando la persona es expuesta a un sofisma, naturalmente el cerebro de la persona trata de ver si eso es verdad. La persona entonces necesita tener una referencia, una base de datos, un almacén de evidencias para filtrar la nueva información que le ha sido presentada. En esta segunda etapa del método que utiliza Satanás, si la persona no tiene un buen filtro, entonces empieza a rellenar los huecos del argumento con suposiciones, con sus propias deducciones, con su propio criterio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante de todo esto es que ya Satanás no tiene que hacer ningún trabajo, porque todo el trabajo pesado lo está haciendo la víctima. La víctima es quien está procesando y moldeando la información para ver si de verdad funciona. Pero sin evidencia, sin una referencia, entonces la víctima llega a una conclusión con información equivocada. Y una conclusión con información equivocada es nada más y nada menos que una falacia. Repito, una persona que desarrolla una deducción con información equivocada, no importa lo bueno que sea la persona, no importa lo puro que sea su corazón, si la información que manipuló, que trabajó, que procesó, estaba equivocada, el resultado, naturalmente, es una falacia, una deducción equivocada. Lo hermoso de todo esto es que Dios nos ha dado su Biblia, nos ha dado suficiente evidencia para que, así como Jesucristo, nosotros comparemos lo que se nos presenta con lo que Dios ya presentó. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús filtró todo lo que Satanás decía con escrito está. Sin embargo, cuando Adán y Eva fueron presentados con el sofisma de no moriréis si comen del árbol, ellos no filtraron con así dice Jehová y yo tengo fe en Jehová. No, ellos simplemente desarrollaron un silogismo que iba de esta manera. Nosotros somos seres vivos, la serpiente es un ser vivo, la serpiente comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y la serpiente no murió. Al contrario, suena muy inteligente lo que está diciendo. Como conclusión, si yo como, no voy a morir, porque la serpiente comió y no murió. Ese silogismo que no fue filtrado a través de las palabras de Dios y lo que Dios les había dicho, desarrolló toda una cadena de consecuencias negativas que estamos experimentando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Satanás presentó el sofisma, Eva y Adán desarrollaron un silogismo y fuera del silogismo quedó la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Como resultado, llegaron a una falacia. Si como del árbol no voy a morir. La falacia es la conclusión. ¿Por qué es esto importante? Porque por miles de años Satanás ha repetido ciclos de este proceso. Satanás presenta teorías, argumentos y razonamientos que los seres humanos procesan. Al ser humano desarrollar un silogismo, lo interesante de esto es que el silogismo se convierte
en parte de la identidad de la persona que lo desarrolló, porque al llegar a una conclusión, nosotros los seres humanos le pegamos a las conclusiones nuestras nuestra propia identidad y nuestro propio ego. Una vez nosotros llegamos a una conclusión, pensamos que lo hicimos bien y se lo presentamos a los demás como algo bueno y válido porque no hubo faltas en mi deducción, no hubo fallas en mi deducción. Lo que no sabemos es que cuando no filtramos el sofisma que Satanás presentó, entonces la falacia que nosotros empezamos a promover nos convierte a nosotros en presentadores de sofismas. Lo interesante de esto, que es, vamos a decir, la burla más grande de Satanás, es que quien promueve el sofisma no sabe que está promoviendo el sofisma, porque la falacia, el sofisma que ahora le está presentando a las demás personas, las va a engañar, pero el que está engañando no sabe que está engañando. Como resultado, hoy en día tenemos expresiones como esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. Y lo que vemos en el mundo de hoy son falacias encontradas donde los argumentos y los pleitos que se arman son nada más y nada menos que una persona tratando de convencer a otra persona de que la falacia de la persona 1 es correcta y la falacia de la persona 2 es incorrecta. Sin embargo, la persona 2 dice que no, mi falacia es la correcta y la falacia de la persona 1 es la incorrecta. Pero en realidad los dos están mal, porque si le dan para atrás al cassette y van al origen de la idea que están presentando, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos, si no proviene de Dios, ¿quién fue que les enseñó? Es interesante y viene al caso que después que Dios encuentra a Adán y a Eva, le pregunta, Adán, ¿quién te enseñó? Nosotros los seres humanos necesitamos estar bien claros que todos los días nos están enseñando. Todo a lo que nos exponemos es procesado por nuestro cerebro. Si no filtramos con una buena base de datos y con una buena referencia lo que estamos procesando en nuestro cerebro, llegaremos a conclusiones equivocadas. Estas conclusiones equivocadas, a partir de información dañada, es una falacia. Y cada proceso, cada ciclo que se repite de este método, de esta estrategia, de este proceso de Satanás, nos separa cada vez más de la verdad, al punto que la mentira se convierte en verdad y la verdad se convierte en una locura. Quiera Dios que usted y yo no seamos víctimas de el sofisma de Satanás, de un silogismo equivocado y de una falacia que nosotros aceptamos como buena y válida. En otro video hablaremos de cómo librarme de esto, pero para ponérselo fácil, Jesucristo utilizó un método sencillo, el cual fue: todo lo que Satanás me presenta lo voy a filtrar con la palabra de Dios. Y si Dios dice X, por más Y que me presente Satanás, yo me quedo con la X. Quiera Dios que usted desarrolle silogismos correctos gracias a una buena referencia en la palabra de Dios.